Y para hablar de este asunto le agradezco la comunicación al abogado Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales. Abogado, gracias por su tiempo. Buena noche. Creo que no nos escucha Luis Fernando García. ¿Nos escuchas, Luis Fernando? No. Bueno, creo que no. Tenemos algunos problemas de comunicación. Ayer se aprobó esta nueva ley de telecomunicaciones. Recordará usted el contexto, hubo debate semanas atrás, se pausó este asunto. La presidenta pidió que se convocaran a foros de discusión, que se incluyeran a las voces expertas en el tema. Hubo una serie de modificaciones entre lo que se propuso hace algunas semanas y entre lo que se aprobó ayer. En la discusión de ayer en la noche veía usted que Movimiento Ciudadano, que había criticado esta nueva ley de telecomunicaciones, votó a favor, al menos en lo general, no así en lo particular, pero sigue pues el debate y hoy la presidenta se encargó de reiterar que no espiará el gobierno hacia los mexicanos. Luis Fernando, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, les escucho ahora sí. Perfecto. Luis Buenas Fernando, noches. gracias por tu tiempo. Pues se aprobó finalmente la nueva ley de telecomunicaciones y creo que entre varias cosas que han causado controversia, las y los ciudadanos tienen dudas sobre el tema de la CURP biométrica, es decir, qué necesitaremos hacer, va a ser una nueva identificación, hay dudas. ¿Qué has alcanzado a observar después de esta aprobación y después de lo que se modificó, de lo primero que se había propuesto, Luis? Estas reformas Sí. es una manera bastante engañosa y que verdaderamente es una manera, creo yo, de mentir con la verdad. Es decir, eh, si se fijan, se refiere a que estas leyes no permiten de ninguna manera el acceso a conversaciones sin control judicial. Pero ese no es el problema de estas legislaciones y ni siquiera es la ley de telecomunicaciones la más problemática. En realidad, es importante que la gente sepa que no fue solamente una ley de telecomunicaciones, sino que se hicieron reformas a muchas leyes que en su conjunto configuran, y creo que no es para nada exagerado decir, un sistema de vigilancia masiva propio de un régimen autoritario. Y lo justifico. Por ejemplo, se hicieron cambios a la Ley General de Población que además de asociar los datos biométricos con la CURP de manera obligatoria de toda la población, incluyendo a menores de edad, hacen algo que es inédito en el país, que es obligar a todo ente público o privado a requerir la CURP para la prestación de cualquier trámite o servicio. Ok. Que si vas a comprar algo a la tiendita, que si compras algo en internet, que si abres una cuenta de redes sociales, que si cualquier cosa, compras un chip de telefonía, toda actividad de la población en México va a estar registrada y va a estar asociada a una CURP, lo cual además va a permitir que esos registros se puedan cruzar entre sí y en efecto esa información pues constituye, como menciono, un registro absoluto de la actividad de las personas en ¿Tendremos, México. digamos, un nuevo plástico que será nuestra curva biométrica y tendremos que presentarlo? Bueno, se prevé un mecanismo también digital de esta CURP para poder hacer la autenticación biométrica, pero eso no es lo más peligroso. Digamos, eso es peligroso en el sentido de que se genera una base de datos centralizada de datos biométricos de más de 130 millones de registros, lo cual los pone en riesgo de una manera innecesaria y que además, dadas las condiciones en donde el Estado no ha sido capaz de proteger bases de datos, hay muchos riesgos, sobre todo en el caso de datos biométricos, con un potencial efecto y afectaciones permanentes, porque a diferencia de otros datos que cuando se Sí. filtran los puedes cambiar como una contraseña, tu iris, tu rostro, tu huella digital, es mucho más complicado o imposible hacerlo. Pero lo más grave de todo es otra ley de la que la presidenta no quiere hablar, y algunos medios tampoco, que es la ley del sistema de investigación e inteligencia, que esa es la que es más peligrosa, porque esa le da al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional la capacidad de operar una plataforma central de inteligencia que interconecta todas esas bases de datos y le permite a esas entidades acceso en tiempo real, sin control judicial, a todos los datos públicos o privados contenidos en cualquier base de datos del país, incluyendo datos biométricos, datos telefónicos, datos de salud, datos de transporte, datos Sí. financieros, datos bancarios, una gran lista que además es abierta. Cualquier base de datos o registro
público-privado puede ser interconectada a esa plataforma central de inteligencia, y esa sí es una flagrante violación a la privacidad de la que la presidenta no habla. Ella habla de las Ahora, conversaciones de las que nadie está hablando. Luis Fernando, ayer teníamos una mesa de diputados y decía el PAN y el PRI, pues ya, esto ya pasó. Ahora, de aquí a que instauren este sistema, se ocupa mucho dinero, una gran inversión para que funcione tal cual. ¿Crees que alcance el gobierno a instalar todo este sistema del cual se ha hablado en últimos días, no sé, en este sexenio, en 4, 5 años, 3, 2, no sé cuál es el plan exacto, de dejar y de alcanzar el máximo de lo aprobado? Bueno, los diputados del PAN y del PRI también, haciendo un lamentable papel, tal vez no leyeron que la propia ley dice que, no habrá recursos adicionales para la operación de este sistema y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se las tendrá que arreglar con el presupuesto que tiene. Lo cual además es todavía más, hace más grave esta situación porque implica que no se van a tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger toda la información a la que va a tener acceso. Pero aún si hubieran las medidas de seguridad perfectas, Sí. ese no es el problema. El problema es la facultad que se le da, discrecional absolutamente, sin ningún tipo de control, de poder acceder en tiempo real a toda esta información por parte del Centro Nacional de Inteligencia, lo que era antes el CISEN, o la Guardia Nacional, que ahora está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se prevé que toda esta información se alimente un sistema de inteligencia artificial y sistemas automatizados, lo cual todavía exacerba los riesgos Bien. de la utilización de esta información respecto de toda la población. Entonces, en realidad no es algo como que, bueno, ya pasó y hay que olvidarlo. Desafortunadamente, como nos dimos cuenta, los partidos de oposición tampoco fueron un contrapeso o no existen. En realidad, en México no hay una oposición No lo real hay. y profesional en este país. Y somos los ciudadanos los que tenemos que organizarnos y resistir de la manera en la que podamos, tratando de resistir estos sistemas de vigilancia como podamos Bien. hacerlo, protestando, litigando, acudiendo inclusive al Poder Judicial, que sabemos que también está a días de estar bajo control absoluto del Poder Ejecutivo, pero es lo que tenemos y lo que tenemos que hacer probablemente por muchos años para desmontar este grave paso al autoritarismo que probablemente nos va a costar años, si no es que décadas, desmontar. Luis Fernando García, abogado, gracias por tu tiempo y tus comentarios. Seguro en el tramo, en el trayecto de la aplicación de todo esto, de todo lo aprobado, te consultaremos y te llamaremos para seguir platicando. Gracias, abogado. Con todo gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.